Un nuevo bloque de Plural. Invitamos a uno de nuestros columnistas que hoy no va a ser columnista. Queremos hablar de política con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl. Gracias por la invitación nuevamente. Jorge, política, militancia. ¿Estás militando? Siempre. A mí me parece que la militancia es algo que uno no puede apagar y prender, sino que tiene que ver más bien con las convicciones y con el posicionamiento que uno tiene ante la vida, ¿no? Ante la vida social, más que nada. Como mencionábamos en encuentros anteriores, por ahí a veces suena trillado volver a estas cuestiones, pero cuando hablamos de política nos referimos a la polis, ¿no? A la ciudadanía, a la dimensión de ciudadanía, de derechos, de obligaciones, ¿no? Y sobre todo las normas, los grandes marcos de referencia que regulan justamente la convivencia social, ¿no? Entonces, pensar la política me parece que es desde ahí, desde la vivencia del día a día, desde cómo nos posicionamos respecto a los otros, ¿no? ¿Y en qué andás pensando o qué estás pensando hablando particularmente de esto? Bueno, yo vengo de lo que es el activismo social, en particular del movimiento de la diversidad sexual y de género, que de hecho ahora estamos en junio, estamos justamente en el mes de lo que es la visualización. Exacto, claro. Y el Día Internacional también el 28 de junio de la lucha justamente, ¿no? Por la igualdad, por el respeto, por la dignidad, por los derechos de todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, ¿no? Pero bueno, como te decía hace un rato, la militancia es más amplia que quizá una causa, ¿no? Y por supuesto que desde el lugar que cada uno puede aportar en ese sentido, me parece que lo debe hacer, ¿no? Y parte de la militancia también es formarse, leer, ¿no? Encontrarse, generar organización, espacios de debate, de análisis. Y en ese sentido, en este momento estoy pensando mucho en un concepto que tiene que ver con la alienación. Varias veces hablamos, ¿no? De esta cuestión, de esta pregunta de por qué los amplios sectores populares muchas veces terminan votando a gobiernos que en definitiva van en contra de sus intereses. De sus intereses. Podríamos hablar en términos de clase, podemos hablar del espectro derecha-izquierda, pero por ahí hablar de derecha y de izquierda tiene que ver con cuestiones más subjetivas. O sea, no importa cuál es tu posición objetiva en la pirámide social, socioeconómica, vos podés ser de derecha o de izquierda. Ahora, lo que es objetivo tiene que ver con un eje quizás no en un espectro horizontal, sino vertical. Es decir, ¿dónde objetivamente te ubicás vos en esa pirámide social? Es decir, más allá del pensamiento. Más allá de tu pensamiento. Entonces, ahí sí no es una discusión subjetiva, claro, meramente ideológica, sino se trata de, bueno, específicamente y objetivamente, ¿dónde te ubicás vos según los ingresos que tenés, por ejemplo, ¿no? Es decir, las políticas realmente van a terminar inmediatamente, las políticas que eventualmente un gobierno puede llegar a aplicar, van a hacer que tu posición en esa pirámide social mejore, se mantenga o empeore. Y bueno, claramente cuando pensamos en lo que está pasando con nuestros bolsillos en el día a día, podemos tomarle la temperatura. Ya ni la heladera siquiera. Exacto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, esa pregunta clásica que fueron abordando incluso muchos filósofos de la filosofía política, desde Marx, pasando por Gramsci, pasando por Ernesto Laclau, digamos, de por qué, como decíamos hoy, las mayorías populares terminan votando proyectos políticos que terminan perjudicándolos, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la hegemonía, por un lado, como un concepto central, pero también la alienación, que, de nuevo, si vamos a la cuestión de el origen etimológico de alienación, tiene que ver con lo ajeno, alien, claro, ajeno, ¿no? Es decir, adoptar un discurso que es ajeno o que una otra clase social, un otro sector social me termina de alguna manera convenciendo de que es el que me conviene a mí, cuando en realidad está defendiendo los derechos propios, claro, exactamente, y que van en detrimento de mis intereses, ¿no? Esto es lo que básicamente podemos decir que es la hegemonía, ¿no? Y hay un autor que es actualmente, se llama Damián Celsi, que es actualmente... el intendente de Harlingen.
el intendente de Hurlingham, justamente. De Hurlingham. Y que, bueno, que es, por supuesto, además de escritor, también escribió novelas, escribió ensayos y tiene publicado 2 libros que en particular abordan la cuestión esta que estamos charlando. Uno es de 2018, se llama Teoría de la Militancia, y otro posterior de 2020 que se llama La Organización Permanente. Entonces, donde lo que él intenta hacer es justamente reflexionar basándose en todos los aportes de los filósofos que abordan la filosofía política, sobre todo, bueno, Ernesto Laclau, pero también con los aportes que hace Lacan, ¿no? desde el psicoanálisis. Y hay una figura en particular que me parece muy relevante, sobre todo para las militancias populares, contrahegemónicas, ¿no? También podemos ahí pensar en la militancia del movimiento LGTB, de los feminismos, que vienen a militar de manera contra la corriente, por eso decimos contrahegemónico, ¿no? Que la tenemos mucho más difícil siempre, ¿no? Y sobre todo pensar en el cómo, en la metodología, cómo llevamos adelante esas militancias. También lo podemos pensar desde el campo popular. Y ahí aparece también la tan mentada autocrítica, ¿no? De la que tanto se habla en momentos donde uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Que otra vez llegan al poder a través del propio voto, ¿no? democrático, los sectores que cada vez son los que más van en contra de los intereses populares. Entonces, ¿quiénes hablan de esa autocrítica? Decís. Bueno, se habló mucho, ¿no? Luego de los resultados electorales, justamente desde los espacios políticos, ¿no? que perdedores, si se quiere, ¿no? en estas últimas elecciones, que son los partidos, los espacios políticos que militan justamente por los intereses populares. ¿Hicieron autocrítica o reclamaron autocrítica? Bueno, por eso digo, hay una diferencia ahí. Claro, me refiero a que se habla mucho, ¿no? Sea puertas adentro o no, pero la necesidad, en eso estamos de acuerdo, la necesidad de revisar esas prácticas, sobre todo el cómo, ¿no? Muchas veces hablamos de revisar, de no negociar agendas, pero sí metodología, ¿no? Y en ese sentido, este autor, Damián Celsi, hace un aporte cuando compara, y como decía hoy, trayendo a Lacan y el psicoanálisis, compara el trabajo que hace un analista de crear, ¿no? Cuando una persona va al psicólogo buscando hacer una psicoterapia, y desde el psicoanálisis se crea un espacio terapéutico donde se propicia justamente las preguntas, ¿no? El poder de la pregunta y de que quien está siendo analizado pueda ir a través del discurso, ir explorando los discursos que rigen su día a día, su vida y sus conflictos sobre todo, ¿no? En este conflicto que encuentra entre lo que piensa y lo que hace, muchas veces en esas contradicciones justamente, donde él dice, bueno, un terapeuta propicia ese espacio terapéutico para que finalmente, en definitiva, quien está siendo analizado o analizada pueda descubrir, en general pasa esto, descubre que ciertos discursos no son propios, no les son propios, son de un otro, ¿no? Y acá tiene que ver, por supuesto, toda la teoría lacaniana, ¿no? del psicoanálisis, y dice, ese discurso, cuando yo descubro que era de un otro, empiezo a descubrir por qué estoy en un conflicto objetivo en mi día a día respecto de lo que pienso, respecto de lo que hago, respecto de lo que quiero, porque ahí aparece también la cuestión del deseo, pero esta idea de propiciar un espacio terapéutico, dice él, es la que deberíamos hacer quienes militamos, propiciar un espacio de militancia donde le damos la posibilidad a una persona que está alienada, podríamos decir, de replantearse, hacerse preguntas, ¿no? Y de poder descubrir, podemos poner el ejemplo de una persona, ya que hablamos también del mes del orgullo, una persona que es homosexual, pero que sin embargo es homofóbica, que esto existe y es así, claro. Y es sumamente dañino, no solamente para otras personas, sino para esa misma persona que es quizá homosexual y tiene lo que denominamos homofobia internalizada. Claro. O el autorracismo, en el caso de las personas racializadas. O sea, esto se ve, existe y está estudiado, digamos, ¿no? Entonces, darle la posibilidad a esa persona como militantes, ¿no? Comparando ese trabajo que hace el terapeuta, de hacerse preguntas y descubrir que quizá que seguramente ese discurso que lo está oprimiendo y que está ejerciendo una autoopresión, en realidad es un discurso ajeno,
¿no? Un discurso de un otro, que es el que el psicoanálisis seguramente dirá, es otro el que goza con ese discurso y no yo, digamos, ¿no? Es otro el que se beneficia de ese discurso y de esas creencias y no yo. Entonces ahí aparece, ¿no? También una herramienta, me parece, para considerar que esos procesos llevan tiempo y que muchas veces son las propias personas las que tienen que llegar a descubrir esas verdades, ¿no? No que te lo digan y no de lo afuera. podemos imponer, claro. Exactamente. No porque yo venga y grite más fuerte y te acuse de tal o cual cosa, de homófobo, de racista o lo que sea, voy a realmente convencerte. Por el contrario, lo que suele ocurrir es que esas personas muchas veces entran en una espiral de silencio, claro. ¿No? Porque saben que es un discurso que socialmente en ese momento social, en ese momento histórico, está sancionado, ¿no? Entonces no lo dicen, pero lo siguen pensando, hasta que aparecen representaciones políticas, ¿no? Como son los líderes de la ultraderecha en este momento, es lo que pasó en su momento con Trump, con Bolsonaro, en este caso en Argentina con Milei, que de alguna manera vienen a reactivar prejuicios, ¿no? Aunque se presenten como lo nuevo y lo revolucionario, es lo más viejo que hay. Es lo más viejo que hay, claro. Vienen a restaurar órdenes que pensábamos ya superados, ¿no? Y además con una virulencia y una violencia tremendas, ¿no? Que además pareciera que día a día seguimos naturalizando, ¿no? Como esta cuestión de si tienen hambre ya van a morirse y a partir de ahí vemos, a partir de ahí empezamos a charlar si el Estado tiene que hacer algo o no. Exactamente. Claro. Jorge, me parece hiper interesante el concepto, ¿no? Lo que pregunto siempre, ¿es aplicable? ¿Lo aplican? ¿Tiene campo para que prenda esa manera? Yo estoy seguro que sí, pero sí requiere también de apertura y de justamente esa apertura a la autocrítica, no solamente declamar que vamos a hacer una autocrítica, sino dimensionar la importancia de hacer esa autocrítica, porque si no, no va a haber posibilidades, ¿no? Justamente a lo que apunta este autor es con esto poder reactivar de alguna manera lo que él denomina las políticas emancipatorias, que de alguna manera entraron como una especie de impas después de lo que fueron los grandes relatos del siglo XX, que, como diría Fukuyama, ¿no? un filósofo, dijo la historia se terminó con la caída del muro de Berlín. Claro. Bueno, por supuesto esto no es así, pero sí hubo un impasse y este autor, Damián Celsi, dice, bueno, es hora de que ese impasse se termine, claro. Y que podamos reactivar y pasar de una posición defensiva, que es lo que venimos haciendo, al ataque. Cortito, vos venís militando, en los ámbitos donde militás, ¿es aplicable? Sí, es aplicable, aunque cuesta. Pero creo que es aplicable y creo que no va a quedar otra que aplicarlo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.